Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC el día de hoy con varios anuncios en Colombia sobre las asambleas que se realizaron específicamente el día 31, muy concentrados en lo que fue el de Ecopetrol, La Bianca, ISA, etcétera, etcétera. Y en el mundo, pues comenzando el día de hoy con indicadores de PMI finales para el mes de marzo, calculados en Europa, con relación a Francia. Como ustedes pueden ver, el indicador se mantuvo relativamente inalterado, una leve revisión a la baja, y en Alemania en 58.3 unidades, muy alto, toda la Unión Europea 56.2, Reino Unido 54.2 y un poco más débil de lo que el mercado había anticipado. Estos son los datos ya finales correspondientes al mes de marzo. En términos generales, aunque pues no hubo un ascenso adicional en estos indicadores frente a lo que ya se había venido registrado previamente, de todas maneras la lectura sobre el crecimiento europeo sigue siendo optimista. Estos datos, como vamos a ver más adelante, también fueron dados a conocer para el caso chino, en lo que es la encuesta privada. El día viernes hablábamos de los datos tan positivos que se habían dado en lo que fueron los datos oficiales, pero en la encuesta privada, que abarca empresas pequeñas y medianas, se observó algo de desaceleración. Probablemente, como dicen varios analistas internacionales, estas empresas no se han visto beneficiadas de los planes de inversión en el sector constructor. En los Estados Unidos el día de hoy también se tienen los indicadores del PMI, el ISM manufacturero, y unos datos de gastos de construcción. También continuamos con las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, con el gobernador de la Reserva de Nueva York, que pues ha venido hablando casi que diariamente durante la última semana. En Colombia, algunas cifras de exportaciones, el mercado espera algo de aceleración de 2.6 a 2.9 billones de dólares de ventas mensuales. Y pues ya pasando a lo que son las noticias del día, y pues dejando de lado lo que fue China, en Japón se dio a conocer algunos indicadores de confianza de los empresarios con miras a lo que es el segundo trimestre del año 2017, una mejora un poco por debajo de lo que se había anticipado. Ese indicador está en 10 unidades, el mercado esperaba que subiera a 14, pero lo hizo hasta 12. De todas maneras, ese dato es el más alto desde diciembre de 2014. En Europa, una nueva investigación en contra del Credit Suisse, que ha sido impulsada por autoridades fiscales o tributarias holandesas por evasión de impuestos de algunos clientes, permitido por esta entidad suiza. Obviamente el fiscal suizo está en contra de esto, pero digamos que se está haciendo labores de búsqueda de información en varios países europeos y algunos fuera de esta zona. Se citaron a Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia e incluso Australia. Con relación pues, a los Estados Unidos y dando inicio a la agenda que tiene el presidente durante esta semana, se destaca obviamente la reunión que se va a producir con su homólogo chino, haciendo algunas advertencias a Donald Trump que esta es una conversación un poco dura. Ya se había anunciado sobre el tema comercial y de hecho el día viernes firmó varios decretos para que al término de algunos meses el gobierno cuente con estudios actualizados en el que pueda encontrar que países están aplicando estrategias comerciales abusivas que expliquen en cierta medida ese déficit fiscal, ese déficit comercial abultado que tiene los Estados Unidos. Entonces esto es bien interesante. Vamos a ver cómo termina esta reunión, y también lanza una advertencia acerca del norte, que si China pues no hace nada, será de manera unilateral Estados Unidos, que esto puede afectar a las dos economías, pero que obviamente va a buscar algún tipo consensuado. Con relación a los Estados Unidos, el viernes pasado habíamos observado los datos de ingreso y gasto del consumidor a través de la encuesta mensual. Aquí simplemente para destacar una desaceleración en lo que fue el gasto de los consumidores, crecimiento de solamente el 0.1%, el más bajo desde agosto 2016. Esto aparentemente puede responder a unos retrasos en las devoluciones de impuestos que normalmente ocurren durante este mes en los Estados Unidos, sobre todo para familias de ingresos medios e ingresos bajos. Para resaltar, pues, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, el PCE, se ubicó ya en el 1.8%. Con relación a los consumidores, el día viernes también se va a conocer la actualización de la medición que hace la Universidad de Michigan en cuanto al indicador de confianza.
Este indicador, a diferencia de que había sido publicado por la Conference Board, no se incrementó de manera acelerada, pero sí se mantiene en niveles altos desde que estalló la crisis. Y comenzando con las declaraciones de varios gobernadores de la Reserva Federal, adelantándonos un poco al tema número 1 del mapa de renta fija o de la información de renta fija internacional. Interesante pues la posición del gobernador de Minneapolis. Él ya la venía referenciando. Él no es partidario de incrementar la tasa de interés, él es básicamente partidario más bien de empezar a hacer la normalización del tamaño del balance de la Reserva Federal, simplemente permitiendo que los títulos que son o que van a vencer no sean reinvertidos esos recursos nuevamente. Recuerden que este gobernador fue el que se opuso al incremento de tasa en la reunión de marzo, pero sí está de acuerdo con hacer los incrementos, a empezar a hacer los ajustes en el tamaño del balance. Con relación a otros gobernadores de la Reserva Federal, interesante como mencionábamos, William Dudley, que ha venido hablando casi sí que diariamente, y miren este frente, cree que este ajuste de portafolio podría iniciarse antes de lo que varios economistas lo han venido estimando. Él decía que incluso en el año 2017 sería factible empezar a dejar que esos vencimientos no sean reinvertidos. Y pues esto es bien interesante teniendo en cuenta que el mismo viernes, también posterior a las declaraciones del gobernador de la Reserva de Nueva York, entidad a través de la cual se canalizan todas las compras y ventas de títulos, habló el gobernador de San Luis y también considera que este ajuste del tamaño y balance de la Reserva Federal tiene que iniciarse cuanto antes. Loretta Mester, quien es claramente embarcada en el tema de incrementos de tasas de interés, también dijo que está de acuerdo con dar inicio a esta normalización del balance, y Dudley finalizó, o sea, nuevamente el gobernador de Nueva York finalizó anunciando que en los momentos en que se tomen esas decisiones de normalización de este tamaño del balance, muy probablemente en esas reuniones no va a haber incrementos de tasa de interés. Esto está muy en línea con algunas expectativas de mercado, por ejemplo el Deutsche Bank, que dice que la Fed va a incrementar la tasa en junio y en septiembre, pero que en diciembre no la incrementa, pero sí va a anunciar el inicio de el fin de las reinversiones de los recursos. Recuerden que actualmente el tamaño del portafolio gestionado por la Reserva Federal es de 4.5 trillones de dólares, es más o menos un poco menos de la cuarta parte del PIB, entonces este anuncio de normalización es bien relevante para los mercados y también tendría los mismos efectos que lo que ha venido ocurriendo en el mercado en términos de incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal, en fin, presiones alcistas en el mercado de bonos del Tesoro en Brasil. Debido pues a unas decisiones de un tribunal en este país, Petrobras dará inicio al cabo de 2 semanas de ese plan de ventas de activos, y esto recuerden que había sido relativamente exitoso para ir reduciendo el apalancamiento de esta compañía. Al mismo tiempo el gobierno anunció que en el 2018 el Bandes va a modificar la manera en que fija la tasa de sus créditos. Es una tasa baja frente a las tasas que ha tenido el mercado, y por eso pues ha generado unos importantes gastos del gobierno en subsidios pues que se han ido penalizados a través de esta tasa subsidiada, esta tasa baja. Entonces lo que van a hacer es cambiar el esquema con el que fijan ese financiamiento en Brasil, lo van a atar a algunos títulos que emite el Bandes que tienen cupón variable ligado a la inflación. Y en Brasil pues continúan algunas noticias negativas, un nuevo récord de desocupados en este país, 13.5 millones de personas, equivalente a una tasa de desempleo del 13.2%. Con relación pues a temas corporativos, ahora JBS está siendo demandada por estar adquiriendo ganado que fue levantado en tierras que pues básicamente pertenecen a la selva amazónica, y esto está en contra pues de algunas normatividad interna de Brasil. La compañía se ha defendido afirmando pues que ellos no han adquirido ganado de este tipo de tierras, pero obviamente las organizaciones ambientalistas sí continúan impulsando este tipo de acciones legales en contra de la compañía. Continuando en América Latina, entrando a México, y al igual que lo hizo ya el Banco Central, el gobierno redujo su pronóstico de crecimiento. El rango de crecimiento esperado para este año lo tenía tasado inicialmente entre el 2 y el 3%, ahora lo pasó del 1.3 al 2.3%, la misma medida que tomó el Banco Central la semana pasada. Para el próximo año lo tenía entre el 2,5 y el 3,5, lo bajó entonces del 2 al 3%, simplemente sirve para recordar que los países de América Latina pues en este momento están con un rango de crecimiento muy bajo, muy cerca al 2%. Al mismo tiempo se dio a conocer que las reservas
probadas de petróleo, las equivalentes, habían caído 10.6% en el año 2016 en México, principalmente por lo que sería el agotamiento de campos. Las de gas cayeron casi 18%. En Chile continúan los anuncios de una dinámica económica muy baja. La tasa de desempleo se ubicó en el 6.4%, 50 puntos básicos más de lo que se tenía referenciado hace un año. Los analistas esperan que se suba o que se incremente a niveles del 7%. Continuando en América Latina, en Perú, la inflación del mes de marzo estuvo muy alta, 1.3%, explicada por el fenómeno climático. Ahí está el abastecimiento. Los analistas esperaban una inflación total del mes del 0.9, pero este 1.30 es equivalente, pues muy semejante a la observada la última vez que ocurrió este tema climático del fenómeno del Niño costero. En esa época, en 1998, la inflación del mes fue del 1.32%. El Banco Central no ha actualizado sus expectativas de inflación para este año. La última referencia es que espera que cierre en el 2.4%. El gobierno está preparando un paquete para como de renovación o de para tratar de paliar todos estos efectos negativos en infraestructura de consecuencia de las inundaciones. También anunció el mismo día sábado en la noche que la vía férrea, a través de la cual las empresas mineras transportan sus productos hacia el puerto del Callao, ya estaba activa, y se considera que actualmente los planes de inversión serían equivalentes a unos 3 billones de dólares, pero que solo serían ya invertidos en el año 2018. Entonces es bien interesante. En unas 2 semanas se espera el anuncio por parte del gobierno para empezar a todo este tema de la reconstrucción. Y en Ecuador pues se confirma un país dividido, elecciones ganadas con escándalo de fraude por parte del candidato oficialista. Las acusaciones de fraude básicamente provienen de que en algún momento la Comisión Nacional Electoral, la página a través de la cual se estaban conociendo los resultados, se cayó. Cuando nuevamente retomó su servicio, la ventaja a favor del candidato oficialista ya era del 2%, y en adelante se mantuvo prácticamente invariable en este nivel. Con el 99% escrutado de los votos, el candidato de oposición habría obtenido cerca del 48.84% de los sufragios, y el oficialista el 51.16, es decir, menos de 2 puntos porcentuales entre uno y otro. Y con esto pues básicamente continuaría Ecuador bajo el mismo régimen que pues ha generado dificultades económicas. Para cerrar, Venezuela, el día viernes pues habíamos mencionado las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, obviamente dominado por el gobierno chavista, en el que pues había cerrado el Parlamento, había tomado las funciones del mismo y también había eliminado la inmunidad de los parlamentarios. La fiscal de este país menciona el mismo día viernes que estuvo en contra del orden constitucional, una violación contra la Constitución de Venezuela, y el día sábado, por orden del presidente Maduro, el Tribunal Superior, para que no quede dudas, entonces acató la orden de Maduro y reversó por lo menos las decisiones de que el Tribunal Superior tomaba las funciones del Parlamento venezolano. Esto aparentemente en una nueva puja de poderes, donde el Parlamento estaba frenando las iniciativas del gobierno para conformar empresas mixtas de explotación petrolera, y de esta manera recibir créditos de importantes jugadores del exterior como la rusa Rosneft. Esto básicamente es lo que se ha venido especulando, quería birlarse al Parlamento en una ocasión adicional, pues para que el gobierno pudiera continuar cumpliendo con sus obligaciones de bonos, pero a través de unos nuevos créditos, simplemente comprometiendo los activos del país con esas empresas extranjeras. Eso es todo por el momento, los dejamos con Agustín. Buen día para todos. Como podemos observar en el mapa mundial, se observan leves variaciones en los diferentes mercados. La verdad es que el mercado, los operadores se encuentran muy atentos a las diferentes publicaciones de datos, sobre todo los datos de empleo en Estados Unidos el día viernes y la reunión entre el primer
entre el presidente, de la República Popular de China, Xi Jinping, y Donald Trump durante esta semana. Por esa razón, pues, estamos observando un mercado totalmente apático. Simplemente vale la pena destacar durante esta jornada el análisis que se está realizando sobre el desempeño de los diferentes mercados y los sectores, sobre todo el sector energético en todo el mundo, donde se están viendo unos avances interesantes después de que el crudo se mantenga arriba de los $50 el barril. Como podemos observar en esta gráfica, llama la atención de los inversionistas el alto spread que presenta dentro o entre el índice de las diferentes acciones del sector energético a nivel mundial y el grueso de las acciones del Standard & Poor's. Este spread se encuentra en niveles máximos históricos y por esa razón algunos jugadores están pensando que tal vez sería interesante empezar a tomar posiciones aún más largas en las acciones del sector energético, una posición que favorecería en toda Latinoamérica también o continuaría favoreciendo el desempeño de las acciones de los sectores petrolero y el sector de energía. En lo que tiene que ver con el índice Standard & Poor's, simplemente destacar que el índice se continúa consolidando y peleando sobre esa zona importante que hemos venido analizando ya en el pasado de los 2.360 puntos. Como podemos observar desde el pasado 28 de marzo, vimos cómo se presenta una señal de posible corrección a esa caída que habíamos venido observando en el índice Standard & Poor's. Sin embargo, nuestro indicador de tendencia estructural aún se mantiene por debajo de la zona de los 0 puntos. Para esta semana, muy atentos a la potencial ruptura de los 2.370, lo que podría entonces impulsar al índice a tratar de buscar esa zona alta de los 2.400 puntos. En la parte baja, les recuerdo que la consolidación abajo de los 2.350 puntos podría llevarnos entonces a visitar el soporte técnico de los 2.300 a 2.320 puntos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente destacar que esta mañana se están observando valorizaciones importantes del dólar frente a las principales monedas fuertes. El índice de XY se encuentra operando arriba de los 100,50 puntos. Y por el lado de las monedas emergentes, pues ustedes pueden ver peso mexicano, rublo ruso dentro de las monedas que más se destacan en desempeño esta mañana, también animadas por el buen desempeño que había presentado, que está presentando el precio del crudo. De hecho, entrando en materia con este commodity, pues continuamos observando un movimiento favorable en el precio del mismo, después de que la producción de Rusia habría descendido cerca de 179,000 barriles durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, y también algunos buenos comentarios por parte del secretario general de la PEP, donde habría manifestado que la producción y la oferta de crudo podría estarse estabilizando en los próximos meses, lo que le daría cierta estabilidad a los precios del crudo. En el lado negativo, simplemente recordar que esos anuncios que habíamos comentado en cuanto a la producción de Libia, pues ya habrían finalizado, ya que la producción se recuperó en cerca de 660,000 barriles diarios durante este fin de semana, después de que el mayor yacimiento de petróleo pues hubiera reanudado su producción después de esa semana de interrupciones. Entonces, lo que podríamos ver aquí es un crudo que se mantenga respetando esa zona de los $50 el barril, muy atentos a la zona soporte inicial de los 48,50 y de manera estructural la zona clave que había sido planteada por GSC sobre los 47 dólares el barril. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, entonces recordar como este nuevo frente donde el mercado va a empezar a enfocarse y tiene que ver con la posibilidad de la normalización del tamaño del portafolio gestionado por la Reserva Federal. Antes de que comenzara todos esos programas de quantitative easing en el año 2009, la Fed tenía un portafolio gestionado cercano a 1.5 trillones de dólares, pero estamos hablando actualmente de 4.5, es decir, más del doble
de lo que tradicionalmente gestionaba, y obviamente el mercado va a estar apuntando hacia una normalización cercana a un portafolio de tamaño de 2 trillones. Entonces, interesante ver acá, será un tema muy gradual, varios años, pero entonces ya el mercado no solamente estará enfocado en incrementos de tasas, sino también en el ritmo en que van a estar haciendo o que estarán permitiendo que se reduzca la liquidez a través de no reinvertir estos recursos. Por ahora, el mercado, como ustedes están observando, con algunas valorizaciones, algunas pérdidas, pero digamos sin una tendencia interesante esta semana, bien relevante desde el punto de vista de publicación de indicadores en Estados Unidos. Y recuerden que el día viernes, como es tradicional, datos de empleo, donde probablemente se continuaría confirmando la fortaleza de este mercado laboral y la expectativa de que esos datos que vimos desacelerándose del consumo de los hogares en el mes de febrero retomen esa tendencia positiva. Con relación a Colombia, muy enfocada las noticias en el desastre sucedido en Mocoa, ciudad capital del sur de Colombia, fronteriza con Ecuador, más de 250 víctimas, avalancha en este importante municipio del país, 3 ríos desbordados de manera simultánea, y pues el gobierno declarando emergencia en esta parte. Al mismo tiempo, el IDEAM, que es el Instituto Meteorológico en Colombia, afirmó que las lluvias durante el mes de marzo estuvieron en el 75% de las estaciones meteorológicas, un 50% por encima de lo normal del mes, cerca de 500 municipios con alerta de deslizamiento. Entonces hay un tema un poco complicado en el tema colombiano. Si esto no llegara pues a generar problemas de transporte, no se preverían presiones adicionales en precios de alimentos, pero si llegara a haber una situación difícil parecida a la peruana, pues muy probablemente temas de desabastecimiento podrían generar un tema temporal de precios al alza, así que es importante tener mucho cuidado con esta dinámica de hacer seguimiento sobre este efecto. Los vamos a dejar con Ricardo para que pues, mencione las principales conclusiones de las decisiones de varias asambleas del pasado viernes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos, iniciando con lo que es el análisis semanal del mercado local. Veíamos que la semana pasada el índice Colcap cerraba con una variación positiva del 0,74%. De esta forma entonces el Colcap completa básicamente 4 semanas al alza, en donde ya se alcanzan los niveles de 1000. Ya se alcanzan los niveles de los 1.365 puntos después de haber estado en los 1.320. De esta forma entonces vemos acá que las acciones que más se valorizan por un lado es la Bolsa de Valores de Colombia, Canacol y Ecopetrol. Importante mencionar acá la recuperación que ha tenido la acción de Celsia, en donde se vuelven a tocar esos niveles de 4.400, 3.380, a los cuales pues nosotros cerramos ya hace varias semanas nuestra recomendación de compra que manteníamos sobre ese emisor. En las acciones que más caen tenemos Avianca Holdings, un retroceso del 1%, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB con un menos 0,93. En línea con esta evaluación negativa en ETB, ustedes observan entonces acá que la acción durante las últimas jornadas ha presentado una variación básicamente negativa, explicada por el siguiente dato, y es que en la entrega de resultados de la compañía se presentó una gran pérdida neta, pero lo que es el margen EBITDA aumentó. Esto ha agregado mayor incertidumbre a lo que es el precio de valoración del mercado, teniendo en cuenta que el mínimo regulatorio al cual se pueden enajenar esas acciones es el valor en libros, el cual ha venido disminuyendo de manera bastante relevante. Para que se hagan una imagen, el año pasado, a mediados de junio, el valor en libros de la acción era de 620, 650 pesos, y en este momento, después de la pérdida neta presentada durante el 2016, el valor en libros de la acción es de 560 pesos. Entonces ese valor mínimo de lo que es el precio regulatorio ha disminuido y la acción ha tenido este comportamiento negativo. Les recordamos acá que nuestro precio de referencia es de 700 pesos por acción y el precio que está esperando el Distrito de Bogotá es de 815 pesos. Pasando con otro anuncio de Grupo Sura, vemos que hay una potencial emisión de bonos en el exterior por parte de la filial de Grupo Sura, lo que es Surat Asset Management. Es un monto bastante relevante que en pesos colombianos supera el billón de pesos. Esto simplemente pues es un comentario que hace la
relaciones con inversionistas de la holding, teniendo en cuenta pues los comunicados que se tienen al mercado. Por otro lado, lo que es la asamblea de accionistas, en la asamblea de accionistas ha aprobado lo que es el pago de dividendos y el precio al cual se van a entregar las acciones preferenciales de Grupo Sura van a ser los 35.973 pesos. Esto supone una valorización bastante importante. Ese precio de entrega contra el precio actual pues supone una valorización de alrededor del 6%, y en la gráfica de un año ustedes pueden observar que básicamente el precio de la acción se estaba moviendo entre los 36.000 pesos y los 39.000 pesos. De esta forma, entonces, esa entrega de esas acciones a ese precio pues corresponden a un incentivo para que las accionistas reciban el pago de las acciones, y así pues se proteja también la caja de la compañía y se capitalice la misma. Finalmente, en Avianca, simplemente mencionar acá que en lo que es la asamblea de accionistas se nota pues cada vez más ese fuerte roce que hay entre los dos principales accionistas de la compañía. La junta y la asamblea de accionistas de Avianca ha aprobado el estudio de acciones legales contra lo que es Roberto Criete. Pues este es el segundo accionista más importante de la compañía, el cual pues ha dado, digamos, que una pelea jurídica en Nueva York, teniendo en cuenta la transacción que está cursando en este momento Avianca Holding con United Airlines. Finalmente, mencionarles que después de finalizar las asambleas de accionistas de diferentes compañías, el día de hoy, a las de la mañana, estaremos actualizando nuestro calendario de dividendos para enviarlo a lo que son los comerciales, y pues también que ustedes tengan adecuadamente las fechas y lo que son los pagos y los montos de dividendos aprobados por las asambleas. Natalia. Buen día para todos. Pasando entonces al análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap tuvo una variación negativa en la jornada del viernes, bajando el 0,31% y cerrando así en los 1.365 puntos. Vemos cómo mantiene entonces la tendencia positiva que fue alertada para mediados de marzo, con miras a alcanzar nuestra siguiente resistencia técnica en los 1.400 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Celsia. Esta no tuvo variación alguna en la jornada del viernes, cerró en los 4.380 pesos. Sobre la misma vemos que se mantiene la tendencia positiva, pero se alertó durante la semana pasada dos señales de agotamiento de esta tendencia positiva, pero para la jornada del viernes fue reiterada entonces la tendencia y continuación de esta tendencia positiva, con una próxima resistencia técnica en los 4.500 pesos. Y pasando a la segunda acción, vamos a ver a Corsi Colombiana con una variación negativa del 0,14% a la baja, cerrando en los 28.160 pesos. Sobre lo mismo, pues se mantiene entonces esta tendencia negativa dentro de un rango de negociación del cual no ha salido la acción en las últimas jornadas, entre los 26.000 y 30.000 pesos. Para considerar entonces un cambio de tendencia al alza tendría que romper el nivel de los 30.000 y así considerar entonces un posible cambio en las próximas jornadas. Dentro de nuestro espacio permanente, recordamos como ISA no tuvo variación alguna y cerró entonces en los 11.600 pesos. Continuando con Ecopetrol, tuvo una variación a la baja del 0,74%, cerrando en los 1.340 pesos. En cuanto a ETB, esta tampoco tuvo variación alguna y cerró en los 639 pesos. E Isagen, como ya lo ha mencionado Ricardo, pues no tuvo variación alguna, ya que ha sido deslistada totalmente. Que tiene que ver con el peso colombiano, continuamos con esa tendencia que fortalece el desempeño del peso frente al dólar. El tipo de cambio, les recuerdo, podría visitar la zona de los 2.850 pesos, una zona de soporte estructural bien importante para los diferentes operadores y que ha sido atacada en varias oportunidades en el pasado. Zonas interesantes para tomar posiciones cortas durante la jornada, arriba de los 2.880 pesos por dólar. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo los TES hoy arrancan otra vez rompiendo
nuevos mínimos del año, ya nos acercamos rápidamente a la zona del 6.37, donde tenemos nuestro stop. En este momento estamos al 6.40. Recordar ser muy juiciosos con el stop que tenemos de la posición corta al 6.45, porque una ruptura del 6.37 ya sí nos daría a niveles 6.25, 6%. Entonces, mucha cautela, aunque también tenemos que manifestar que esta semana es una semana importante de datos, como bien lo han dicho Daniel y Agustín. Para el miércoles esperamos por la noche tasa de inflación en Colombia, para lo cual en GSC esperamos una variación del 0.50, dejando las 12 meses al 4.74. El mercado espera una variación de 0.56. El día miércoles también tendremos subasta de TSURs por 350.000 millones con vencimientos en el año 2027, y el día viernes tendremos la publicación de datos de empleo de Estados Unidos, lo cual ustedes saben tiene un impacto importante en las tasas de negociación de los bonos del Tesoro, lo cual también impactaría a los TES. Es importante esto, además de resaltar que la calificadora Standard & Poor's ratificó la perspectiva negativa todavía de la deuda colombiana. En su informe hacen mención al abultado al crecimiento de la deuda que ha tenido Colombia en los últimos años, aunque ven con buenos ojos la implementación de la reforma tributaria, todavía creen que es un poco, que todavía no es contundente para poder mejorar el perfil de deuda como lo hicieron las otras dos calificadoras, por lo cual seguimos manteniendo cautela en las compras. Recuerden, muy juiciosos con el stop en las posiciones cortas al 6.37, aunque seguimos manteniendo nuestro corto al 6.45. De resto, desearles a todos una excelente semana y muchas gracias por participar.